Hoy vamos a acabar valvulopatía, este es un tema corto, lo de la insuficiencia mitral, y luego avanzamos miocardiopatías. Entonces vamos a hablar acerca de la insuficiencia mitral. Ya hemos hablado acerca de estenosis, insuficiencia aórtica y de la estenosis mitral. Ahora es momento de hablar de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral se refiere a aquella alteración anatómica o funcional donde la válvula mitral y el aparato de la válvula mitral asociado están alterados de manera que existe un reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el aurículo izquierdo, ¿no? Esto durante la sístole. Es decir, hay una alteración en el cierre de la válvula mitral, el cual no cumple su objetivo de evitar el reflujo de sangre. Durante la sístole, el ventrículo izquierdo se contrae y, en teoría y en lo normal, la sangre debería ser eyectada en forma anterógrada hacia la aorta. Pero en este caso, la sangre, además de ir hacia la aorta, va a retroceder hacia la aurícula izquierda, lo cual implica alteración en la hemodinamia de la función cardíaca. Entonces, conociendo la definición, vamos a clasificar a la insuficiencia mitral como insuficiencia mitral primaria e insuficiencia mitral secundaria, también denominada insuficiencia mitral funcional. ¿Por qué? Sucede que muchas veces es la válvula la que se enferma o el aparato asociado, es decir, cuerdas tendinosas, músculos papilares, ¿bien? Pero otras veces la válvula está bien, las cúspides valvulares están bien, y el problema es que el anillo donde se sustentan las cúspides valvulares se va a dilatar, y eso va a impedir que las cúspides coapten, o sea, se unan y cierren el orificio valvular normalmente. Me refiero a esto. Pues reitero, la válvula o la insuficiencia valvular primaria es una afección directa de la válvula, ¿bien? O de las cúspides valvulares. Pero en la funcional o denominada secundaria ocurre lo siguiente. Vamos a suponer que esta es una válvula normal y aquí está la cúspide valvular anterior y posterior. Lo normal sería que estén así, cerradas, cuando el anillo valvular es de un tamaño adecuado. Pero cuando el ventrículo izquierdo se dilata, por ejemplo, secundario a un Chagas que dilata la válvula, el anillo valvular va a crecer, ¿bien? Se va a dilatar también el anillo. Entonces las cúspides no están enfermas, están sanas. Pero como ha crecido el anillo valvular y no ha crecido las cúspides no van a coaptar adecuadamente, y aquí está el espacio por donde va a haber reflujo de sangre. A eso se denomina insuficiencia valvular tipo secundaria o tipo funcional. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la insuficiencia mitral primaria, estas se pueden establecer de forma aguda o crónica. Ya les había comentado que las insuficiencias valvulares son de establecimiento agudo o crónico en todos los casos. Obviamente que la forma crónica es la más frecuente, pero también tenemos que recordar el establecimiento de las insuficiencias mitrales agudas, las cuales se pueden establecer, por ejemplo, por endocarditis infecciosa. Se pueden establecer durante un infarto cuando se rompen las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Acá les pongo una serie de causas o etiologías que van a producir tanto insuficiencia mitral aguda como crónica. Pueden ver como en la aguda entran varios tipos de eventos, como endocarditis, infarto de miocardio, traumatismos en la pared torácica o rotura de los músculos papilares. En cambio, a nivel crónico pueden haber un montón de causas
Y vean cómo la fiebre reumática se reitera acá, es decir, la cardiopatía reumática no solamente produce estenosis valvular, también insuficiencia. La endocarditis, vean, también puede provocar, además de insuficiencia aguda, puede provocar insuficiencia crónica, ¿no? La isquemia, la miocardiopatía dilatada, pero en este caso la miocardiopatía dilatada estaría provocando una insuficiencia de tipo funcional o secundario. ¿Cuál es la fisiopatología? Primero, en la estenosis mitral, el problema era de que, como la válvula no se abría bien, la aurícula aumentaba su presión interna, porque tenía que hacer más fuerza para que la sangre logre saltar el obstáculo o logre superar el obstáculo. En este caso, de la insuficiencia mitral es algo similar en lo que ocurría en la insuficiencia aórtica. Es decir, la aurícula izquierda va a recibir sangre proveniente de las venas pulmonares, ¿no ve? Lo que normalmente recibe. Pero también va a recibir sangre de reflujo desde el ventrículo izquierdo a causa de la insuficiencia, ¿verdad? Entonces, va a existir una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se va a sobrecargar de sangre durante la sístole, ¿no? Durante la sístole. Como la aurícula izquierda se ha sobrecargado de volumen, ese volumen sobrecargado va a pasar durante la diástole al ventrículo izquierdo, es decir, también el ventrículo izquierdo va a salir afectado porque va a recibir más volumen de lo que normalmente recibe. Eso porque la aurícula ha recibido más volumen de lo que normalmente recibe. La sobrecarga de volumen va a provocar que la presión de la aurícula izquierda aumente, así como sucedía en la estenosis mitral, pero en la estenosis mitral no hay sobrecarga de volumen. Lo que hay es directamente sobrecarga de presión por la dificultad de que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. En este caso, el aumento de la presión es por el aumento del volumen dentro de la aurícula, ¿no? El aumento de presión dentro de la aurícula, como ustedes saben, va a ir en forma retrógrada, es decir, va a ir aumentando la presión dentro de los vasos sanguíneos de forma retrógrada. Primero aumentará la presión en las venas pulmonares, luego va a ir a los capilares pulmonares y va a retroceder hasta llegar a las arterias pulmonares, ¿no? El problema viene cuando aumenta la presión en los capilares pulmonares. En ese momento, cuando aumenta la presión en los capilares pulmonares, el líquido comienza a escapar de los capilares y comienza a inundar el intersticio del tejido pulmonar, cerca de los alveolos, lo cual provoca congestión pulmonar, ¿no? Y la congestión pulmonar provocada por el aumento de la presión de la arteria pulmonar, como lo estamos mencionando, va a provocar una dificultad en el intercambio gaseoso, lo cual ya se va a manifestar como insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, como la arteria pulmonar aumenta su presión por lo que ya hemos ido expresando, el ventrículo derecho va a comenzar a hipertrofiarse, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tiene que eyectar la sangre contra una mayor presión. Entonces, el ventrículo derecho comenzará a disfuncionar, como estamos viendo en este punto, insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahí, de ese punto viene la insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Dijimos que el ventrículo izquierdo recibe más sangre de lo normal. Entonces, el ventrículo izquierdo, como trata de manejar ese exceso de volumen, va a comenzar a dilatarse e hipertrofiarse, ¿no? Para lograr o para tratar de manejar la sobrecarga de volumen. Al producirse dilatación e hipertrofia, la función sistólica puede compensarse por algún tiempo, pero si esto no se corrige, a la larga la contractibilidad del ventrículo izquierdo va a ser afectada, lo cual ahora va a provocar insuficiencia cardíaca izquierda. Insuficiencia cardíaca derecha más izquierda va a llevar a una insuficiencia cardíaca global, lo cual va a provocar el establecimiento de insuficiencia cardíaca que puede ser incluso refractaria a los tratamientos convencionales. Clínicamente,
tenemos que ver que como hay insuficiencia mitral aguda y crónica, tenemos que saber diferenciar que la insuficiencia mitral aguda se va a presentar de una manera mucho más grave, va a tener un cuadro mucho más peligroso para el paciente y se va a manifestar en cuestión de horas o de días, ¿no? Por ejemplo, si una persona enferma con endocarditis infecciosa por Staphylococcus, entonces sabemos que el Staphylococcus es un patógeno muy agresivo y que destruye el tejido rápidamente. Entonces, si hay insuficiencia mitral aguda, al corazón no se le va a dar tiempo para tener todas estas adaptaciones, porque todo esto es adaptación, lo cual permite al corazón funcionar bien durante un tiempo, pero llegará un momento en el que ya no logre funcionar, pero esto va a ocurrir en cuestión de meses, años, es todos estos cambios. En cambio, en la insuficiencia mitral aguda no va a haber tiempo para que la aurícula se dilate, ni para que se dilate el ventrículo izquierdo, ni nada. El corazón va a ser sobrepasado y va a empezar a fallar. Rápidamente se va a establecer la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, ¿no? La insuficiencia mitral aguda es más frecuente que la insuficiencia mitral aórtica, perdón, la insuficiencia aórtica. La insuficiencia mitral aguda es más frecuente que la insuficiencia aórtica aguda. Entonces, cuando hay una valvulopatía aguda, siempre hay que estar pensando en primer lugar en el establecimiento de una insuficiencia mitral aguda. Bueno, luego vamos a tener la diferencia clínica con insuficiencia mitral crónica, la cual progresivamente va a comenzar con problemas a nivel de, por ejemplo, la disnea, va a ser progresiva. En ciertas ocasiones se puede presentar hemóptisis. Bien, el cuadro clínico va a ser de disnea, de esfuerzos, disnea paroxística nocturna, ortopnea. El paciente va a sentir una fatiga a pequeños esfuerzos, astenia, y finalmente se va a establecer la cardiomegalia. La cardiomegalia es más frecuente acá, ¿no? Porque en este caso son dos cámaras las cuales se están dilatando. La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, por todo el proceso fisiopatológico que les he ido mencionando. A la exploración física, pues como hay una etapa aguda y también puede haber una insuficiencia crónica, tenemos que saber diferenciar. Obviamente que las manifestaciones de insuficiencia cardíaca a la exploración física ustedes ya lo conocen, ¿no? Edemas, congestión hepática, ingurgitación yugular, estertores pulmonares, todo eso nos indica insuficiencia cardíaca. Pero algo que es propio de la insuficiencia mitral, como en las otras valvulopatías, sería el soplo. ¿Bien? En primera, el soplo va a ser durante la sístole, ¿no? Porque es durante la sístole que la válvula mitral debería de estar cerrada. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrae durante la sístole, la sangre regurgita del ventrículo izquierdo hacia la aurícula y en ese momento se establece el soplo. El soplo suele ser, suele abarcar todo la sístole, o sea, es holosistólico. Bien, es holosistólico y es en forma de barra, es decir, a lo largo de lo que dura el soplo no varía en intensidad, comienza fuerte y termina fuerte. El soplo de la insuficiencia mitral es lo más frecuente, pero no es una regla, ¿no? Ya les decía, los soplos pueden variar en calidad, pueden variar en cuanto a intensidad, pero lo más frecuente es tener este tipo de relación. El soplo suele irradiarse hacia la axila, ¿bien? Axilar. Bueno, por lo demás, si es que hubiera una estenosis mitral acompañando a la insuficiencia, obviamente va a haber soplo diastólico, pero eso es tema de estenosis mitral. El diagnóstico. El diagnóstico va a ser muy similar a las otras valvulopatías. Pedimos exámenes generales del organismo para saber el estado de todos los órganos, como hemogramas, glicemia, urea, creatinina. Obligatorio, en cardiología, si tenemos un paciente con problema
cardíaco, pues vamos a pedir su electrocardiograma, pero reitero, acá no vamos a tener electrocardiograma específico de una valvulopatía, sino que vamos a tener electrocardiograma que nos indica cambios a nivel de las estructuras cardíacas. Por ejemplo, ahora sabemos que producto de la insuficiencia mitral hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo derecho y crecimiento de la aurícula izquierda. Por lo tanto, esperaríamos encontrar esos hallazgos en el electrocardiograma, ¿no? La radiografía de tórax nos puede mostrar cardiomegalia, pero también nos puede mostrar si es que hay congestión pulmonar, es decir, si es que hay sobrecarga de líquido a nivel de la circulación pulmonar. Y el gold estándar o el estudio más importante para establecer si verdaderamente hay valvulopatía y el grado de la valvulopatía y cómo está en general el corazón, llegaría a ser el ecocardiograma Doppler, ¿no? El ecocardiograma es el que nos va a decir, hay esta valvulopatía, este es el grado de valvulopatía, y si es que el corazón ya ha sido afectado, si su sístole, si su diástole está mal, todo eso nos va a decir el ecocardiograma. Bueno, acá tenemos algunos electrocardiogramas. Por ejemplo, acá vean, acá los descartables, primero, que es un ritmo sinusal, tiene la onda P positiva en D1, D2 y en ABF y negativo en ABF, ¿no? Claramente este paciente está con una taquicardia, está aproximadamente a 140 latidos por minuto su frecuencia cardíaca. Lo que llama la atención sería en las derivaciones precordiales. Ustedes pueden ver que lo normal es que en la derivación B1 la onda R sea chiquita, la onda S sea profunda, ¿verdad? Pero acá vean, la onda R es grandota, no debería de haber pasado eso, y ya les dije en la anterior clase. Cuando la onda R es grande en B1 y la onda S es profunda en B6, estamos en la presencia de hipertrofia del ventrículo derecho. Pero acá pasa algo, miren, la onda R es grande, la onda S es profunda. ¿Lo ven? Vean, R y S es profunda, desde el B1 hasta el B6. Cuando las ondas R y S son así grandes, desde B1 a B6, lo que nos están mostrando es que el paciente tiene hipertrofia biventricular, es decir, hipertrofia del ventrículo derecho e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y claramente puede estar asociado a insuficiencia mitral, como lo habíamos mencionado. El problema acá va a ser la presencia de cardiomegalia en la radiografía. La cardiomegalia puede ser de distinto grado. Recuerden que este borde que estoy señalándoles es el borde de la aurícula izquierda. Entonces, obviamente, como hay dilatación auricular izquierda, va a existir esta imagen. Acá igual, lo propio, ¿no? Bueno, acá solo les menciono los parámetros que normalmente se reportan en el ecocardiograma, ¿no? Todo esto se reporta. Y en base a los hallazgos, se va a clasificar a la insuficiencia mitral como leve, moderada o severa, ¿no? Y en función a eso vamos a actuar. Pero el ecocardiograma no se limita a solo analizar esto, sino que también tiene que mencionar cómo está el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, si hay insuficiencia sistólica, diastólica, todo eso nos va a mencionar. Bien, ya les había comentado que si la aurícula izquierda crece, eso va a producir arritmias. Entonces, así como ocurría en la estenosis aórtica mitral, si la aurícula izquierda crece producto de la insuficiencia mitral, van a establecerse arritmias. La más frecuente y peligrosa sería la fibrilación auricular. Les había dicho que la fibrilación auricular es una arritmia trombogénica, es decir, forma coágulos en el corazón, los cuales pueden salir disparados del ventrículo izquierdo e ir a establecerse, por ejemplo, al sistema nervioso central, lo cual produciría el SB isquémico. También una válvula dañada, ustedes ya saben que es un factor de riesgo para tener endocarditis infecciosa, ¿no? Pero también podemos analizar que, producto de la dilatación ventricular, también pueden desarrollarse arritmias de etiología ventricular, ¿no?
Estas ya serían mucho más peligrosas. El tratamiento. Los pacientes van a comenzar a tener síntomas desde etapas moderadas. Bueno, además de que obviamente que la valvulopatía mitral no suele estar aislada, sino que puede estar acompañada de otros tipos de alteraciones. Inicialmente se puede dar tratamiento médico con dieta hiposódica, reposo. Si el problema ha sido reumático o la causa ha sido reumática, se puede dar tratamiento de por vida, como ya vieron. Cuando se va a hacer procedimientos donde se pueda producir bacteremia, sabemos que tenemos que hacer profilaxis antimicrobiana. Eso depende de parte de la endocarditis infecciosa. Bueno, si el paciente tiene edemas, tiene sobrecarga de volumen a nivel pulmonar, lo que se puede hacer es dar diuréticos a los pacientes, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueantes, es decir, el tratamiento va a ser como para una insuficiencia cardíaca. Y si hubiera la arritmia, que es la fibrilación auricular, para evitar que se produzca la trombosis o la formación de coágulos, vamos a dar anticoagulantes, ¿no? Todo esto es lo que podemos dar al paciente, es el tratamiento médico, ideal. Pero cuando la valvulopatía ya es grave y no responde bien a este tratamiento, lo que se tiene que hacer es la cirugía de reemplazo valvular. El reemplazo de la válvula puede ser por una prótesis mecánica, por una prótesis biológica. Pero si lo estamos reemplazando por una prótesis mecánica, recuerden que la prótesis mecánica también es trombogénico, por lo tanto se requiere que se use anticoagulación. Y obviamente, si se reemplaza la válvula y si ya se ha desarrollado cambios en el corazón, o sea, ya se ha desarrollado, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ese paciente va a quedar con tratamiento quizás solo parcial de la insuficiencia cardíaca, pero va a necesitar eso, ya no se va a poder retroceder, ¿no? Bueno, aquí están las indicaciones para la cirugía. Yo no pregunto mucho en este caso las indicaciones de la cirugía de insuficiencia mitral, solamente para que tengan una idea. Bueno, si tienen alguna pregunta o duda, adelante. Si no, pasamos al tema de la miocardiopatía dilatada, ¿no?